Bienvenidos a su canal Doctor Exégesis, donde sanamos los textos bíblicos enfermos por la mala interpretación. Quiero invitarte a que te suscribas a ese canal, comparte ese video con tus amigos, dale like a ese video. También te recomendamos que actives la campanita y puedes dejar tus preguntas en los comentarios. Durante esta semana vamos a estar estudiando una lección muy interesante, la cual lleva como título Un momento del destino. Dicha lección estará basada en el capítulo 14, versos 14 al 20 del libro de Apocalipsis. Esa escena del libro Apocalipsis podrá ser descrita como las dos cosechas de la tierra. Para iniciar, yo quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia y leer el versículo 14 del libro de Apocalipsis, capítulo 14. Nos dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. De este primer versículo hay 4 detalles que quiero resaltar. En primer lugar, nos habla de que estaba en una nube blanca. En el Antiguo Testamento, siempre que vemos una manifestación de la gloria de Dios, siempre que la Shekinah se manifiesta, siempre que Dios está en un lugar, vemos cómo está acompañado de nubes. Dios guiaba al pueblo de Israel a través de una columna de nube. Cuando Dios descendió en el monte Sinaí, este monte fue cubierto por una nube. Cuando Dios inauguró el santuario, también este fue lleno con una nube. Vemos que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para comunicarse con Dios, el propiciatorio era cubierto de igual modo con una nube. De modo tal que las nubes son símbolos que acompañan la gloria de Dios, la Shekinah. Son símbolos que acompañan las escenas en las cuales hay una teofanía de Dios. El libro Apocalipsis capítulo 1, verso 17, describe que he aquí que vienen las nubes de los cielos, hablando acerca de Jesucristo, y todo ojo le verá. En los evangelios, en repetidas citas, vemos cómo Jesús se describe a sí mismo viniendo en las nubes de los cielos. De modo tal que en esta escena podemos ver una descripción de lo que es la segunda venida de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11, vemos cuando Jesús asciende al cielo. De repente, unos ángeles aparecen en la escena y les dice que así como han visto a Jesús ascender al cielo, y cuando Jesús ascendió fue cubierto por una nube, de igual modo iban a ver a Jesús descender del cielo. De modo tal que aquí en Apocalipsis 14, verso 14, estamos viendo un cumplimiento de la profecía hecha en el libro de Hechos capítulo 1, de que Jesús vendría por segunda vez en una nube. Por lo tanto, aquí se está describiendo la segunda venida de Cristo. Y dice que sobre la nube había uno sentado semejante al Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre es el título favorito de Cristo en los evangelios. De hecho, esa palabra aparece unas 82 veces en los 4 evangelios. La expresión Hijo del Hombre es muy significativa, ya que aparece en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. En la visión allí vemos al anciano de días y de repente entra en la escena el Hijo del Hombre. Es interesante que vemos cómo en los primeros capítulos de Daniel vemos cómo hay varios reinos antagonistas que atacan al pueblo de Dios. Son enemigos del pueblo de Dios. Pero el Hijo del Hombre aparece en primer lugar para salvar
a su pueblo, al pueblo de Dios, y para dar el castigo a los impíos, al pueblo antagonista, al remanente o al pueblo de Dios. Ese concepto que se transmite en el libro de Daniel también se transmite en los evangelios. Si nosotros damos lectura al libro de Mateo, capítulo 25, versos 13, 30 y 31, libro de Mateo, capítulo 25, en los versos 31 y 32, vamos a ver que allí aparece un concepto bien interesante sobre lo que es el Hijo del Hombre. Dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos. Allí en los evangelios vemos aquí la descripción de un juicio que cuando el Hijo del Hombre venga va a separar a los unos de los otros, a los buenos de los malos, a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Otro detalle muy significativo que se da en el versículo 14 de Apocalipsis 14 es que el Hijo del Hombre tiene una corona de oro en su mano. Otro elemento muy significativo que nos presenta el texto es que vemos aquí al Hijo del Hombre teniendo en su cabeza una corona de oro. Esta corona de oro es muy significativa ya que es la corona Estéfanos, que tiene una connotación de victoria. La corona Estéfanos era aquella que se le colocaba a aquellas personas que participaban en grandes competencias y después de obtener la victoria recibían esta corona especial. De modo tal que aquí se nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre triunfante, aquel que obtuvo la victoria sobre las fuerzas del mal. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, fue humillado, le colocaron una corona de espinas en su cabeza, pero ahora Cristo no viene con esa corona. Cristo viene con una corona de victoria para darle la victoria a todos aquellos que colocaron su esperanza y su confianza en Él, y para dar su castigo a todos aquellos que lo han rechazado. El texto continúa diciendo que tenía en la mano una hoz aguda. Aquí podemos ver que el texto utiliza lo que es una alusión al tema de la agricultura, que era un tema muy común para los judíos. Allí podemos ver cómo inician lo que es el proceso de la cosecha, ya que la hoz es una herramienta que se utilizaba para cosechar. El versículo 15 continúa diciendo: y del templo salió otro ángel clamando en gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Para que nosotros podamos entender plenamente esta escena, sería bueno que nosotros vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, versos 39 al 43. Nos dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Estos textos del libro de Mateo son claves para interpretar la escena de la cosecha en Apocalipsis 14. Allí nos dice que del templo salió otro ángel. La palabra templo que aparece allí es naos. La palabra naos
no es la palabra común que siempre se utiliza para referirse al templo, que es hieron, sino que naos tiene la connotación de la parte interior del santuario. Por lo tanto, nos está diciendo, cuando nos dice que del templo salió otro ángel, nos está diciendo que salió en realidad del lugar santísimo. El texto nos dice que está saliendo otro ángel. A partir del versículo 6 del capítulo 14, vemos cómo se presentan allí tres mensajes de tres ángeles. Pero ahora, a partir del capítulo 14, encontramos tres ángeles más en la escena. De modo tal que en Apocalipsis 14 tenemos 6 ángeles, 3 que dan mensajes y 3 que ejecutan los juicios que se encuentran en esos mensajes. El texto continúa diciendo que este ángel clamaba a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, es decir, a Cristo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. De acuerdo con la escena que acabamos de ver del libro de Mateo capítulo 13, cuando nos habla de meter la hoz y porque la siega había llegado, eso nos está hablando acerca del fin del tiempo. De acuerdo con Mateo 13, los segadores son los ángeles, de modo tal que cuando nos dice mete tu hoz, ese verbo que aparece allí, mete tu hoz, es de enviar. Por lo tanto, Dios, cuando nos dice mete tu hoz y ciega, lo que está ocurriendo es que se está enviando a los ángeles, que son los segadores, para que reúnan al pueblo de Dios, porque Cristo ha venido por segunda vez y vino a buscar a su pueblo para llevárselo a las mansiones celestiales. Y el verso 16 continúa diciendo: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Allí se nos presenta la recogida, la recolección de los ángeles al pueblo de Dios. Ese será un momento maravilloso, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Al escuchar la trompeta, los muertos se levantarán. Allí aquellos que habrán perdido sus seres queridos se reunirán, porque murieron bajo la esperanza de que creían en Cristo y de que Él, cuando viniera por segunda vez, los iba a levantar. El verso 17 nos dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí se nos describe una segunda cosecha. La primera cosecha era de granos. Ahora vemos cómo se nos describe una segunda cosecha. No era de granos, sino una cosecha que tiene que ver con uvas. Y esta cosecha es una representación de la recolección de los impíos. Pueden notar que en el verso 18 señala que el ángel tenía poder sobre el fuego, haciendo alusión a ese castigo que recibirían los impíos en el fuego eterno. Dice el versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, fue la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es interesante que podemos notar aquí cómo al meter su hoz hace la recolección de los impíos, y ellos son llevados al gran lagar de la ira de Dios. Los lagares tenían dos cámaras, una cámara mayor y una cámara menor. En la cámara mayor ellos pisoteaban las uvas, había un tubo donde el jugo se depositaba en la cámara menor. Vemos allí que ese lagar de la ira de Dios hace alusión a las 7 plagas, que eran copas, que eran copas
de la ira de Dios. De modo tal que aquí vemos cómo se va a ejecutar el juicio y el castigo hacia aquellos que fueron desobedientes a la palabra de Dios. El texto señala que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, haciendo alusión al valle de Josafat. El valle de Josafat era un lugar de juicio para los enemigos del pueblo de Dios que se encontraba fuera de Jerusalén. Después de los 1000 años, la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, todos los impíos, todas las fuerzas demoníacas se van a reunir para destruir esta ciudad, para destruir al pueblo de Dios. Pero allí, en ese momento específico de la historia, ocurrirá algo muy interesante, y es que va a descender fuego del cielo y todos serán consumidos, recibiendo la paga de sus pecados. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, presenta dos grandes cosechas. Presenta la cosecha o reunión del pueblo de Dios para ser llevados con Cristo a vivir con Él por toda la eternidad, y presenta esa cosecha o recolección o reunión de los impíos para recibir el castigo del fuego eterno. Cada decisión que tú y yo tomamos tiene consecuencias eternas, porque cada decisión que tú y yo tomamos nos ayuda a reflejar más el carácter de Cristo o a reflejar más el carácter de Satanás. ¿Qué decisiones estás tomando tú en tu vida? Si analizáramos las últimas 10 decisiones que has tomado, ¿a quién crees que te parecerías más? ¿A Cristo o a Satanás? Si el fin de este mundo fuera en el día de hoy, ¿en cuál de los dos grupos tú crees que estarías? ¿En el grupo que será llevado con Cristo a vivir con Él por toda la eternidad? ¿O formarás parte de ese grupo que recibirá el castigo del fuego eterno? No sé en cuál de los grupos tú estás, pero quiero decirte, querido amigo que me escuchas, que Dios desea salvarte. Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios ha estado llamando a la raza humana para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, Dios nos dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y abre la puerta, Él está dispuesto a entrar a la vida de esa persona. Cristo viene pronto. Su segunda venida está cada vez más cerca. Llegará el momento en el cual la gracia se va a cerrar. Y si tú no aceptas a Cristo, lamentablemente vas a formar parte de ese grupo que recibirá el castigo eterno. Que Dios te bendiga, querido amigo, en esta hora, y que permita el cielo que cada uno de ustedes puedan formar parte de ese grupo especial que será recolectado por los ángeles para ser llevados con Cristo a vivir con Él por toda la eternidad.